Y vamos a iniciar la transmisión a Facebook. Un segundito. Un minutito, espera. No te regalo dos. No, no entendí. Nada le dije acá a mi hijo. Ah, perdón, perdón. Perdón. Vamos. No te pongo para los cigarros. Bueno, estamos saliendo en vivo en el libro Durante Verdades Reveladas. Ahora vamos rapidito a Durante América Latina para retransmitir. Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, queridos amigos, nuevamente, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Estamos en vivo en la página Urantia América Latina y en la página Libro Urantia Verdades Reveladas. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a estudiar el tema, a continuar el estudio sobre los hijos creadores Migueles, y hoy vamos a ver el tema de la soberanía del universo local. Entonces, para iniciar, ¿a quién le gustaría, por favor, hacer una oración? No se amontonen. Yo mero, que no. Bueno, José Manuel, muchas gracias. Adelante. Nada que agradecer, al contrario. Ah, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito. Padre, te damos las gracias, tanto a ti también, Señor Micael, Cristo, por permitirnos reunirnos como cada domingo a esta hora, ¿sí? Mis hermanos lectores y un servidor, con el afán de aprender y de hacer tu voluntad, que es muy importante para nosotros que nos consideramos hijos de Dios, su hijo o sus hijos, para poder así compartir este conocimiento que es para toda la humanidad. Te agradecemos infinitamente el considerarnos siquiera merecedores de haber encontrado este libro, y aunque no es sagrado, es una guía importante para nuestras vidas. Obviamente te pido por las personas enfermas, por el trabajo, que nunca falte el alimento en un hogar, en cualquier hogar, y que entendamos bien el mensaje, lo que nos quieres decir y exponer en este estudio maravilloso. Gracias por tanto amor, Padre. Gracias, es la única palabra que está en mi lenguaje. Gracias, y le pido su bendición y parte de su inteligencia para poder entender bien. Gracias. Amén. 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 Hola, Javis. Bienvenido. Hola, Anita, hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. Voy a ver si aparece. No, no aparece. Aquí está. Díganme, por favor, si se ve. Ya se ve. Sí, Ya. ¿A quién le gustaría leer, por favor? Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Y Yo yo, también. yo quiero leer. Bueno. Bueno, tenemos cuatro. Tenemos a Irma, José Manuel, Oscar y Omar, ¿verdad? Sí, señora. Déjame anotar.
y 1. En ese orden, en el orden que los escuché. Entonces vamos a ver el punto 3, vamos a ver qué tan largo es. La soberanía. Y después las donaciones de los Migueles. Vamos a ver. Entonces tendríamos que, si les parece bien, si ustedes están de acuerdo, vamos a ver el punto 3, que es larguito, lo podemos dividir en 2. Y el segundo punto también lo dividimos en 2. Entonces, disculpa, vamos a ver. 1. Hasta aquí. Hasta aquí, lo voy a marcar. ¿Te parece bien, Irma? Tú mandas, No, yo no mando, yo propongo. hasta ahí está bien. Muchas gracias, hermanita. Bueno, vamos a empezar. Cuando guste, por favor. Gracias. La soberanía de un universo local. Un hijo creador recibe el campo de actividad de un universo con el consentimiento de la Trinidad del Paraíso y con la confirmación del Espíritu Maestro, que supervisa el superuniverso interesado. Esta acción constituye un título de propiedad física, un arrendamiento cósmico. Pero la elevación de un hijo Miguel, desde esta etapa de gobierno inicial y limitada por su propia voluntad hasta la supremacía experiencial de una soberanía ganada por sí mismo, llega como resultado de sus propias experiencias personales durante la tarea de crear un universo y de donarse de forma encarnada hasta que consigue una soberanía ganada mediante sus donaciones. Gobierna como vicegerente del Padre Universal. Un hijo creador podría imponer su plena soberanía sobre su creación personal en cualquier momento, pero elige sabiamente no hacerlo. Si antes de pasar por sus donaciones como criatura asumiera una soberanía suprema no ganada, las personalidades paradisíacas residentes en su universo local se retirarían. Pero esto no ha sucedido nunca en ninguna de las creaciones del tiempo y del espacio. El hecho de poseer la facultad de crear implica la plenitud de la soberanía, pero los Migueles eligen ganarla por experiencia, conservando así la plena cooperación de todas las personalidades del paraíso vinculadas a la administración del universo local. No conocemos a ningún Miguel que haya actuado de otra manera, pero todos podrían haberlo hecho, pues son unos hijos dotados realmente de libre albedrío. La soberanía de un hijo creador en un universo local pasa por 6 o quizás 7 etapas de manifestación experiencial que aparecen en el siguiente orden. 1. La soberanía inicial como vicegerente, que es la autoridad provisional solitaria que ejerce un hijo creador antes de que el espíritu creativo asociado adquiera las cualidades de la personalidad. 2. La soberanía conjunta como vicegerentes. El gobierno conjunto de la pareja paradisíaca después de que el espíritu madre universal ha conseguido la personalidad. 3. La soberanía creciente como vicegerente. La autoridad progresiva de un hijo creador durante el periodo de sus 7 donaciones bajo la forma de sus criaturas. 4. La soberanía suprema. La autoridad establecida que sigue a la finalización de la séptima donación. La soberanía suprema en Nevadón data de la terminación de la donación de Miguel en Urantia. Ha existido desde hace poco más de 1900 años de vuestro tiempo planetario. 5. La soberanía suprema creciente. Las relaciones avanzadas que se derivan del establecimiento de la mayoría de los dominios de las criaturas en la luz y la vida
Esta etapa pertenece al futuro aún no alcanzado de vuestro universo local. 6. La soberanía trinitaria, que es ejercida después de que todo el universo local se ha establecido en la luz y la vida. 7. La soberanía no revelada, las relaciones desconocidas de una era futura del universo. Al aceptar la soberanía inicial como vicegerente de un universo local en proyecto, un Miguel creador presta a la Trinidad el juramento de no asumir la soberanía suprema hasta que no haya terminado sus 7 donaciones como criatura y éstas hayan sido certificadas por los gobernantes del superuniverso. Pero si un hijo Miguel no pudiera imponer a voluntad esta soberanía no ganada, no tendría ningún sentido prestar el juramento de no hacer. Incluso en las épocas anteriores a sus donaciones, un hijo creador gobierna su dominio de manera casi suprema cuando no hay disensiones en ninguna de sus partes. Las limitaciones de su gobierno difícilmente podrían manifestarse si su soberanía no fuera nunca desafiada. La soberanía que ejerce un hijo creador antes de sus donaciones en un universo sin rebelión no es más grande que un universo con rebelión, pero en el primer caso, las limitaciones de su soberanía no son evidentes, mientras que en el segundo sí lo son. La autoridad o la administración de un hijo creador es alguna vez desafiada, atacada o puesta en peligro. Él se ha comprometido eternamente a sostener, proteger, defender y, si es necesario, recuperar su creación personal. A estos hijos solo los pueden perturbar u hostigar las criaturas que ellos mismos han creado o los seres más elevados que ellos mismos han elegido. Se podría deducir que es poco probable que unos seres más elevados que tienen su origen en unos niveles superiores al del universo local puedan causar dificultades a un hijo creador. Y esto es cierto, pero podrían hacerlo si así lo eligieran. La virtud es volitiva en la personalidad. La rectitud no es automática en las criaturas dotadas de libre albedrío. José Manuel, Gracias, hermanita. José Manuel, por favor. Antes de terminar su carrera de donación, un hijo creador gobierna con ciertas limitaciones de soberanía que se impone a sí mismo. Pero después de finalizar su servicio de donación, gobierna en virtud de su experiencia real vivida bajo la forma y la similitud de sus múltiples criaturas. Cuando un creador ha residido 7 veces entre sus criaturas, cuando su carrera de donación ha terminado, entonces es establecido de manera suprema en la autoridad sobre su universo. Se ha convertido en un hijo maestro, en un gobernante soberano y supremo. La técnica para obtener la soberanía suprema sobre un universo local incluye las 7 etapas experienciales siguientes. Primera, descubrir por experiencia 7 niveles de existencia de las criaturas mediante la técnica de donarse de forma encarnada en la similitud misma de las criaturas de un nivel determinado. Segunda, consagrarse de manera experiencial a cada fase de la voluntad séptuple de la deidad del paraíso, tal como esta voluntad se encuentra personificada en los 7 espíritus maestros. Tercera, atravesar cada una de las 7 experiencias en los niveles de las criaturas y ejecutar simultáneamente una de las 7 consagraciones a la voluntad de la deidad del paraíso. Cuarta, en cada nivel de las criaturas, describir experiencialmente el apogeo de la vida de las criaturas a la deidad del paraíso y a todas las inteligencias del universo. 5. En cada nivel de las criaturas, revelar experiencialmente una fase de la voluntad séptuple de la deidad a los seres del nivel de esa donación y a todo el universo. Sexta,
unificar experiencialmente la séptuple experiencia de las criaturas con la séptuple experiencia de consagrarse a revelar la naturaleza y la voluntad de la deidad. Séptima, conseguir una relación nueva y más elevada con el Ser Supremo. La repercusión de la totalidad de esta experiencia como creador y criatura aumenta la realidad superuniversal de Dios Supremo y la soberanía espacio-temporal del Todopoderoso Supremo, y convierte un hecho la soberanía suprema de un Miguel paradisiaco sobre su universo local. Al resolver la cuestión de la soberanía en un universo local, el Hijo Creador no se limita a demostrar su propia aptitud para gobernar, sino que revela también la naturaleza y describe la actitud séptuple de las deidades del paraíso. La comprensión finita y la apreciación de la primacía del Padre por parte de las criaturas, están implicadas en la aventura de un Hijo Creador, cuando cuando condesciende a asumir la forma y las experiencias de sus criaturas. Estos hijos primarios del paraíso son los verdaderos reveladores de la naturaleza amorosa y de la autoridad benefactora del Padre, del mismo Padre que, en asociación con el Hijo y el Espíritu, es el jefe universal de todo poder, de toda personalidad y de todo gobierno de todos los reinos universales. Gracias, José Manuel. ¿Nada? Ahora, Oscar, por favor, si gustas. Gracias, Jenny. Sí. Gracias. 4. Las donaciones de los Migueles. Hay 7 grupos de hijos creadores donadores y están clasificados así, de acuerdo con el número de veces que se han donado a las criaturas de sus reinos. Van desde la experiencia inicial, pasando por las 5 esferas adicionales de donación progresiva, hasta que alcanzan el episodio séptimo y final de la experiencia como creador y criatura. Las donaciones de los abonales siempre se producen en la similitud de la carne mortal, por las 7 donaciones de un hijo creador, pero las 7 donaciones de un hijo creador implican su aparición en 7 niveles de existencia de las criaturas y están relacionadas con la revelación de las 7 expresiones primarias de la voluntad y la naturaleza de la deidad. Todos los hijos creadores, sin excepción, pasan 7 veces por estas 7 entregas de sí mismos a sus hijos creados antes de asumir la jurisdicción estable y suprema sobre el universo que ellos mismos han creado. Aunque estas 7 donaciones varían en los diferentes sectores y universos, siempre engloban la aventura de donarse como mortal. En su donación final, un hijo creador aparece como miembro de una de las razas mortales superiores de algún mundo habitado, generalmente como miembro del grupo racial que contiene el mayor legado hereditario del linaje adámico importado anteriormente para elevar el estado físico de los pueblos de origen animal. En su carrera séptuple, como hijo donador, un hijo paradisíaco nace de una mujer una sola vez, tal como figura en vuestro relato sobre el bebé de Belén. Vive y muere una sola vez, como miembro de la orden más humilde de criaturas volitivas evolutivas. Después de cada una de sus donaciones, un hijo creador se dirige a la derecha del Padre, para conseguir allí que el Padre acepte su donación y para recibir instrucciones con miras al episodio siguiente de Servicio Universal. Después de la séptima y última donación, un hijo creador recibe del Padre Universal la autoridad y la jurisdicción supremas sobre su universo. Gracias, Oscar. Ahora, por favor, Gracias. Omar, ¿quieres continuar? Sí, señora. Gracias. Te subo aquí. Listo. Por favor, muchas gracias. Es un hecho establecido que el último hijo divino que apareció en vuestro planeta era un hijo creador paradisiaco, que había completado 6 fases de su carrera donadora. En consecuencia, cuando abandonó el dominio consciente de su vida encarnada en Urantia, pudo decir en verdad, y así lo hizo: todo se ha consumado. Todo había terminado literalmente.
Su muerte en Urantia concluyó su carrera donadora. Era el último paso para cumplir con el juramento sagrado de un hijo creador paradisíaco. Cuando han adquirido esta experiencia, estos hijos son los soberanos supremos de sus universos. Ya no gobiernan como vigerentes del Padre, sino en su propio nombre y por su propio derecho como Rey de Reyes y Señor de Señores. Con algunas de las excepciones indicadas, estos hijos donadores séptuples son incondicionalmente supremos en los universos donde residen, en lo que concierne a su universo local. Todo poder en el cielo y en la tierra fue sometido a este Hijo Maestro triunfante y entronizado. Después de finalizar sus carreras donadoras, los hijos creadores son considerados como una orden distinta, la de los hijos maestros séptuples. En su persona, los hijos maestros son idénticos a los hijos creadores, pero han sufrido una experiencia donadora tan excepcional que se les considera generalmente como una orden diferente. Cuando un creador se digna de efectuar una donación, un cambio real y permanente está destinado a producirse. En verdad, el hijo donador sigue siendo, a pesar de todo, un creador, pero ha añadido a su naturaleza la experiencia de una criatura, lo cual lo elimina para siempre del nivel divino de un hijo creador y lo eleva al plano experiencial de un hijo maestro, de un ser que se ha ganado plenamente el derecho de gobernar un universo y de administrar sus mundos. Estos seres personifican todo lo que se puede obtener del linaje divino y engloban todo lo que puede provenir de la experiencia de una criatura perfeccionada. ¿Por qué el hombre tendría que lamentarse de su origen humilde y de su carrera evolutiva inevitable, cuando los dioses mismos tienen que pasar por una experiencia equivalente antes de ser considerados especialmente dignos y competentes para gobernar final y plenamente sus dominios universales? Gracias, Omar. Con gusto. Voy a detener acá. Y Oscar, adelante, por favor. Gracias, Jenny. De lo que leyó José Manuel, de la técnica para adquirir la soberanía, el punto número 2, me causa mucha intriga y no sé si me podrías ayudar o me podrían ayudar a entenderlo. Deja compartir de nuevo. Un segundo. Sí, gracias. El punto número 2, déjame ver. Ajá, dice hacer una consagración experiencial a cada fase de la voluntad Sí, séptuple de la deidad bueno, paradisiaca. hacer una consagración experiencial. Vamos allá. A ver, consagración experiencial. A ver si puedo hacer una búsqueda rapidita. Consagración. Ahí está, es el 2. El 2, muy bien. Ajá. Ok, ok. Vamos a hacer así. Listo. Entonces, el punto 2, consagrarse de manera experiencial a cada fase de la voluntad séptuple de la deidad del paraíso, tal como esta voluntad se encuentra personificada en los 7 espíritus maestros. ¿Cuál es la- Sí, esa última parte, tal como esta voluntad se encuentra personificada en los 7 espíritus maestros, ¿a qué se refiere? Porque cuando Cristo Miguel voy a usar comillas, se encarnó, no fue encarnarse solo fue en la última, como ser humano, cuando él eh, Ajá. en sus autootorgamientos o donaciones, él fue, a cada una de sus donaciones, él se sujetó, se sometió, se manifestó la voluntad de una de las 7 posibles combinaciones de las voluntades de las 3 deidades del paraíso, del Padre, del Hijo y del Espíritu, o del Padre y el Hijo, del Padre y el Espíritu, del Padre y el Hijo y Así el es. Espíritu al mismo tiempo. De las 7 posibles combinaciones, él Ujú. él realizó
esas voluntades en cada una de sus donaciones o autootorgamientos. Eso está en la, déjame Ok. buscar, lo voy a buscar un segundito, está en los autootorgamientos o donaciones de Cristo Miguel. No sé si están viendo lo que estoy haciendo. Sí, está es en el, Sí. sí, Aquí, en el 119, a ver, espérate, voluntades. Voy a buscar así para que sea más rápido. yo creo que al terminar estas donaciones, Yani, en mi opinión, leer Sí. las donaciones de Jesús, las 7, para que todos comprendan qué es. Buenísimo. Sí, dale, vamos. Si están de acuerdo, ¿les parece bien? Sí, 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 Pasamos sí, a sí. las siete donaciones. Porque también explican en las 7 donaciones a qué deidad Acá se, está. Mira, se entregó. claro, en cada una. Aquí En cada dice una fue uno diferente. exacto. Documento 119, sección 8.3. Al concluir Aquí sus os- donaciones como criatura, Miguel no solo establecía su propia soberanía, sino que también acrecentaba la soberanía evolutiva de Dios Supremo. En el transcurso de estas donaciones, el Hijo Creador no solamente se dedicó a una exploración descendente de las diversas naturalezas de la personalidad de las criaturas, sino que también consiguió revelar las voluntades variadamente diversificadas de las deidades del paraíso, cuya unidad sintética, tal como la revelan los creadores supremos, pone de manifiesto la voluntad del Ser Supremo. Y aquí están detalladas una por una. Dice, estos diversos aspectos volitivos de las deidades están eternamente personalizados en las diferentes naturalezas de los 7 espíritus maestros, que es exactamente lo que dice ese Esa es la punto cita 2. para Oscar. Y cada una de las donaciones de Miguel reveló de manera particular una de estas manifestaciones de la divinidad. En su donación como Melquisedec, manifestó la voluntad unida del Padre, el Hijo y el Espíritu. En su donación como Lanonandec, la Ok. voluntad del Padre y del Hijo. En la donación adámica, reveló la voluntad del Padre y del Espíritu. En la donación seráfica, la voluntad del Hijo y del Espíritu. En la donación como mortal en Ubersa, describió la voluntad del actor conjunto. En la donación como mortal morontial, la voluntad del Hijo eterno. Y en la donación material en Urantia, vivió la voluntad del Padre universal, incluso como mortal en carne y hueso. Y nosotros en esta vida, o sea, para mí hay una explicación para cada una de esas voluntades en cada uno de esos niveles que realizó Cristo Miguel. Pero yendo al nuestro, por ejemplo, nosotros en esta vida o es la ideal es vivir la vida sometido a la voluntad del Padre. Entonces, Maestro Jesús vivió su vida viviendo sometido a la voluntad del Padre, o cumpliendo, mejor dicho, cumpliendo la voluntad del Padre, porque nosotros también en esta vida, esa es la voluntad. No sé si eso sirvió como respuesta o si alguien más quisiera aportar algo. Sí, sí me funciona, Jenny. Gracias. Gracias, amorcito. Muy bien, excelente. Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable, Jenny. Aquí lo que se leyó de, de ellos, los Micael, este, que hacen un juramento, ¿verdad? Hacen un juramento. Significa que el jurar, pues es una palabra muy seria. Si ellos lo hacen, hicieron ese juramento cada uno. Entonces, no es una palabra, pues, que debe de usarse nomás por usarse. ¿Sí? Entonces, mire, en este párrafo dice, en el párrafo del documento 87, dice, el hombre moderno ya no intenta abiertamente la coerción de los espíritus, aunque sigue manifestando una tendencia a negociar con la deidad. Sigue jurando, toca madera, cruza los dedos y responde al estornudo, eso que decimos salud, con una frase convencional. Antiguamente se trataba de una fórmula mágica. Entonces, aquí como que le está quitando el valor al juramento, ¿no? No, Bueno, no, no, esa no. es
Está No, poniendo el ejemplo de lo que la gente hace o ha hecho tradicionalmente, pero el sí, juramento, no puedes comparar lo que una persona dice o cree con el juramento de fidelidad a la voluntad del Padre no, que hace un Cristo Miguel. es lo que le digo, que no, esa palabra es muy delicada, pues para, sí, te lo juro, No, no, pero claro, no tiene comparación, me parece a mí, no, el es lo que yo, nivel de eh, responsabilidad y de fidelidad y de, no sé cómo llamarle, sí, sí. que una Es que persona no hay que anda, comparación. Es un Yo nivel sagrado. acabo de eh, comprender que aquí con la lectura, que es muy seria esa palabra. Si sí, ellos lo sí, hacen un claro. juramento, pues entonces nosotros quiénes somos para, sí, sí, ahí te lo juro yo. No, Pero no, es no, que no. usted, Bueno, permítame. Entonces, esa es una. Pero u- también lo que me impactó ahorita es que ellos, los Micael, nacen también de una mujer, así como nuestro maestro Jesús, ¿verdad? Es Los lo que se trata. Micaeles, Sí, hay uno por universo local y el Micael que, cuando encarna en su misión donadora, es la única vez que encarna el Micael de sí. cada universo. Pero Sí, ahorita claro, yo, nacen de mujer. nacen, Cada sí. uno de ellos tiene Eh, que vivir eso. eh, Supongo sí, que sí, sí, sí. que llegará el punto en que No que se aparece nomás, así como se no, enseñó no. que Jesús se Ca- apareció y que no, 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 no. El, Bueno, el, sí, dígame. bueno, esto se escapa un poco al tema de lo que estabas hablando, pero me acordé Sí, que, es otro, sí. que también cada planeta hab- eh, habitado por seres humanos va a recibir o recibe en algún momento de su historia un hijo Sí. divino encarnado que nace como Ajá, bebé para crecer, vivir como vivió Jesús, enseñar la sí, verdad, triunfar y enviar el sí. Espíritu de la verdad a ese planeta. Ah, ok. Ahora, son 700,000 Micael, ¿verdad? Y hay más, existen más. Dice que hay más, piensan que hay Hay más, más. sí. Ah, Ajá. bueno, mira, ya con esto es lo último, mire. Dice, luego sobrevino la práctica de los votos rituales, seguida muy poco después por las promesas religiosas y los juramentos sagrados. Muchos de estos juramentos iban acompañados de autotortura y automutilación, más adelante del ayuno y oración. O sea que las religiones estas antiguas siguieron utilizando el juramento, así como Eso es parte de la lo religión evolutiva, las creencias sí, humanas, las elaboraciones humanas de rituales y cosas de que creían que así debía ser, pero eso son sí, creencias, sí, ok, cosa evolutiva. sí, sí. Pero mira, a mí lo que me quedó claro ahorita ya, porque yo escucho mucho esa palabra, así nomás que juran y juran y juran. Mm. Te lo juro que lo vi, y te lo juro que es, y así como si, y no, bueno, yo acabo de entenderlo así, que es Eh, una palabra muy seria y muy Debería sagrada. ser. Ujú. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Jordi, por favor. Sí, es al principio que ahora me ha venido lo que es, pero bueno, lo voy a decir. Dice, al principio lo que hemos leído dice, un hijo creador recibe los límites de un universo por consentimiento de la Trinidad del Paraíso y con la confirmación del Espíritu Rector, supervisor del correspondiente superuniverso. La pregunta es, ¿qué es el espíritu rector? Pero ahora ya me ha venido a mí lo que es el espíritu rector. El espíritu rector es la Trinidad, o sea, la Trinidad, las combinaciones de la Trinidad que son siete. ¿Eh? Y entonces el espíritu rector de nuestro superuniverso es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son los tres juntos. En otro superuniverso, ¿eh? Sería el Padre, en el otro sería el Padre y el Hijo, en otro, ¿voy bien o voy equivocado? O la pregunta es,
¿qué es el espíritu rector? El espíritu rector es el espíritu que rige, te voy a leer lo que dice el espíritu maestro o rector, número 7, que es el nuestro. El espíritu que preside el séptimo superuniverso es un retrato extraordinariamente preciso del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. El séptimo espíritu, este espíritu maestro, el consejero que favorece a todos los seres de origen trino, es también el consejero y el director de todos los peregrinos ascendentes de Abona, de aquellos seres humildes que han alcanzado las cortes de la gloria a través del ministerio combinado del Padre, el Hijo y el Espíritu. Este séptimo espíritu es hijo, déjame ver, creo que son hijos de la Trinidad, si no me equivoco, si mi memoria no me engaña. Sí, sí, Janet, es hijo de la Trinidad. Exacto, entonces son 7, uno para cada superuniverso. Ellos son los que envían el don de la mente para el superuniverso y ese don de la mente que envía el Espíritu Infinito a través del Espíritu Rector o Maestro, llega a nosotros a través de la Madre Divina, de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Ese es el canal para que llegue la mente hasta nosotros. No sé si eso respondió a tu pregunta, Jordi. Sí, pero de todas maneras dice espíritu rector, pero en realidad es el espíritu maestro, ¿no? Sí, sí, Máster. distinta traducción, sí, sí, maestro. Sí, Y exacto. estamos leyendo la traducción europea y Claro, también sí. pone rector y es maestro. Ajá. Bueno, sí, 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 es el espíritu maestro de nuestro superuniverso, el de Nevadón, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. exacto. Sí, sí. ¿Eh? Así está. Sí, sí. No, ya me ha venido, a mí me ha venido esto, ¿eh? Muy Los bien. absolutos. Son ¿Eh? hijos de la Trinidad, de los tres y representan, o sea, Sí, sí, ¿cómo se dice? Mm, Tienen la esencia, o no sé cómo llamarle, ¿no? sí, sí. Tienen en las características de los tres. Exacto. Bueno, antes de Bueno, pasarle gracias. no, a ti, gracias, Jordi. Antes de pasarle la palabra a Octavio, quiero saludar a Marcelino y a Miguel. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Adelante, Octavio, por favor. Ya me escucha, hermanita. Buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. Fíjese que a mí me llamó la atención este párrafo. No lo había yo asimilado, pero es importante y quería compartirlo. Dice, la comprensión finita y la apreciación por parte de las criaturas de la primacía del Padre, o sea, están hablando de los hijos creadores, como Micael, atañe a la aventura del Hijo Creador cuando condescienden tomar la forma y las experiencias de sus criaturas. Estos hijos primarios del paraíso son los verdaderos reveladores de la naturaleza amante y beneficiosa autoridad del Padre. O sea que es la primera creación del Padre después de dividirse, ¿no? En el Espíritu Infinito y en el Hijo Eterno. Se puede decir que en cuanto a nivel, no sé si de jerarquía espiritual, pero de acuerdo a lo que entendí ahí, no sé si sea correcto, ¿No? son los primarios del paraíso, se puede decir que son la primera creación más importante, ¿no? Del paraíso. Los hijos creadores, ¿está correcta mi apreciación? Porque acá también en otro documento les llama de otra forma. Y creo que otra vez la comenté y me dijeron que no, pero aquí está, dice, la primera y fuente y centro funciona fuera de Abona, en los universos fenoménicos. O sea, referente a los fenómenos, perdón si lo leí más. De la manera siguiente, como creador a través de los hijos creadores, sus nietos. O sea, que aparte de conocerse como nietos de la primera fuente y centro, también les dicen hijos primarios del paraíso. ¿Es correcto? Janet, yo creo que tengo esta respuesta, no sé si es la correcta. Se llaman primarios porque hay 3 tipos de hijos paradisíacos conocidos. Los hijos creadores, los hijos magisteriales o abunales y los hijos instructores trinitarios que se conocen. Entonces, los primarios son los hijos creadores. Los cristos menores o secundarios son los hijos magisteriales
y los hijos de la Trinidad son los hijos instructores de la Trinidad. Entonces, primario porque obviamente son los primeros que nacen del Padre y del Hijo eterno, mientras que las otras combinaciones son del Hijo y del Espíritu y el Hijo instructor trinitario de la Trinidad. No sé si me hago entender para nuestro amigo Yesid. Sí, Entonces, hermanito Omar, pero yo le haría una pregunta. A nivel espiritual, ¿habrá otros que tengan más nivel espiritual, no sé cómo llamarle, que los hijos creadores? Por ejemplo, los espíritus rectores que hablaban ahorita. O si los pusiéramos a todos en una jerarquía de espiritualidad, en ¿se puede decir términos que los hijos de creadores jerarquía, en términos de estarían después de jerarquía, la Trinidad? en términos de jerarquía, ellos vienen Ujú. siéndolo el primer paso a nivel séptuple, porque encima de ellos está los ancianos de los días y está el espíritu rector número 7 o los 7 espíritus rectores. Pero Luego eso viene sería el como Supremo. administrativo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero Pero en ellos están términos, a otro nivel porque como de espíritu, ¿no? De capacidad ellos son espiritual. creadores, Ajá, los magisteriales no son creadores, son primarios porque exacto. tienen la esencia de crear, Puede ¿ya? ser. Ujú. Sí, entonces de ahí viene su primacía, pero deben lograr todo por experiencia para lograr su soberanía. Ujú. Sí, pero Sí, como hijos de, ahora sí que como hijos del Padre por línea directa, pues ahora sí como quien dice, es su sangre, ¿no? Y por eso se les da sí, la puede oportunidad ser, de, de ser de, de primarios. regir, de regir sectores del universo, ¿no? Pero me llama la atención que aquí también les dicen que son sus nietos, es su nieto. Nietos somos nosotros, sus hijos nietos somos nosotros somos los nietos del Padre Universal. No, porque Ese es el aquí el punto. libro lo dice, hermanito, en la No, no, yo página sé que lo dice, yo sé. 111 dice, como creador a través de los hijos creadores, sus nietos. O sea, nosotros Nos- seríamos los tataranietos, ¿no? nosotros somos los nietos de Dios. Bueno, ok, gracias, Mándame gracias. la cita, yo la leo acá. Eh, Gracias, Octavio. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Ginny. Un gran abrazo para todos. Me complace nuevamente compartir con ustedes. Sí, muy interesante lo que acaba de decir nuestro hermano Siles. Sí, lo que pasa es que, pues, vienen de origen dual los hijos creadores, pero vamos a decir que a veces se le dice que el padre del hijo creador, o la madre, o el progenitor, pues el hijo eterno. A veces se comenta que es el hijo eterno porque el hijo eterno es el centro de gravedad del espíritu derramado o circuital, el espíritu que no es fragmentado. Entonces, esos espíritus, pues se dan a través del Hijo Creador. Entonces, ¿cómo se derrama el Hijo Eterno en el universo? A través de cada Hijo Creador con el espíritu de la verdad. Y entonces, tomando en cuenta eso, pues a veces se le dicen sus nietos, nietos del Padre, pero sabemos ya que los hijos creadores tienen doble naturaleza. Y con respecto a los espíritus rectores o los espíritus maestros, tal como la traducción europea, son hijos del espíritu infinito, es decir, son las personalidades primarias del espíritu infinito, pero dicen los reveladores que por alguna razón hay una conexión, tal como lo comentó Jenny, con la Trinidad en sus 7 manifestaciones combinadas. Entonces, en ese sentido, tienen cada espíritu rector un tipo de naturaleza, dependiendo de cada una de las combinaciones. En el caso nuestro, nuestro espíritu rector o el espíritu rector del superuniverso número 7, Orbonton, tiene la naturaleza triple de la divinidad, es decir, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y pues tenemos ciertos privilegios, porque en algunos de los superuniversos donde la combinación es de 2 o de 1, cuesta un poco más la visualización allá en Abona del que falta. Y en el caso nuestro, pues están los 3, de manera pues que tenemos ciertos privilegios en ese sentido, además de el enorme grado de representatividad que significa el espíritu rector número 7 por ser de naturaleza triple, ¿no? Entonces, él quería pues agregar algo más sobre eso. Y con respecto a la antigüedad que comentaba Octavio, sí, tal como dijo Omar,
existen jerarquías superiores, por ejemplo, como los ancianos de los días, que son seres que van a tener el máximo grado de jefatura en los superuniversos, el máximo grado de administración o de gobierno en los superuniversos. Entonces, estos superuniversos pues, están limitados por tiempo y por espacio, y los primeros que tuvieron número pues fueron los ancianos de los días, de manera de que por eso se le llama ancianos. Entonces están pues en cierta medida un tanto en jerarquía por encima de los espíritus de los hijos creadores en cuanto a jerarquías y los espíritus rectores posteriores, pero no olviden que hay seres también de la realidad absoluta, que está entre la realidad absoluta y la finita, y seres de la realidad absoluta. Entonces, hay una cantidad de jerarquías que pudieron estar por encima de lo que conocemos en la realidad finita. Gracias, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Adrián, adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Nada, quería puntualizar nada más algunas citas, ¿no? Algunas frasecitas que me llamaron la atención, que están buenas, de lo que leímos, que quizás no, o sea, tienen que ver con el tema, pero bueno, son específicas, ¿no? Y que me parece que están buenas, porque capaz que las pasamos a veces así por alto, y me parece que pueden dar respuestas a preguntas que a veces se hacen sobre otros temas. Por ejemplo, a ver, me explico. Una de las frases es, ¿no? Yo la tengo escrita como la escribí yo, ¿eh? No sé si está literal así en el documento. Cuando dice, la virtud es volitiva en la personalidad y la rectitud no es automática o espontánea en las criaturas dotadas del libre albedrío. O sea, en un renglón, en 20 palabras, nos está respondiendo esa pregunta que es muy recurrente siempre en los grupos o entre los lectores, ¿no? Vieron que muchas veces se pregunta, pero ¿cómo, cuando se habla de la rebelión, por ejemplo, cómo puede ser que seres tan evolucionados o superiores hayan caído en esto, se hayan rebelado, les haya pasado esto? ¿Cómo puede ser si ellos están por encima de nosotros y que si ellos tienen un nivel y ta, ta, ta? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? En 20 palabras. La virtud es, o sea, en los seres personales, la virtud tiene que ver con la voluntad, es volitivo, o sea, tiene que ver con la decisión propia de la criatura dotada de libre albedrío. O sea, no es ni inherente, ni automática, ni espontánea, es una decisión, es una elección. Tengan el nivel que tengan en la escala administrativa o espiritual. Creo que ahí está la respuesta, o sea, citando solamente este renglón de esta sección, de este documento, vamos a tener siempre la respuesta correcta cuando alguien nos pregunte esa cosa que es muy recurrente, ¿no? Y que es muy común de preguntar. Esa una. Después otra que me llamó la atención, por lo buena que está, ¿no? Porque no se me había ocurrido, cuando la leí la pasé de largo tantas veces, ¿no? Cuando habla de Micael aquí en Urantia, ¿no? En el momento de morir. O sea, cómo nosotros podemos decir, bueno, la muerte de Jesús, por ejemplo. Y acá también en un renglón nos lo dicen desde el punto de vista de ellos, o sea, desde el punto de vista espiritual, cómo se ve la muerte del Hijo encarnado, ¿no? Pues nos dicen, en consecuencia, al momento de abandonar el dominio consciente de su vida encarnada. O sea, qué sé yo, me pareció maravilloso como lo dicen. O sea, pues esas 5 palabras nosotros las decimos, sí, en el momento que Jesús se murió. O sea, nosotros de este lado lo decimos así, simplemente, se murió Jesús. Ellos, desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista como lo ven ellos mismos, o como inclusive lo puede ver el propio Micael, lo llaman el momento de abandonar el dominio consciente de su vida encarnada, ¿no? Y después agrega el famoso todo se ha consumado, o sea, la consumación de todo el plan y de todo el proceso de 7 autootorgamientos, ¿no? Me parece genial como lo cuenta. O sea, algo que nosotros simplificamos y decimos la muerte. Él, por ser quien es, porque no es cualquier muerte, es la muerte del hijo donador, entonces el momento de abandonar el dominio consciente de su vida encarnada. ¿Qué sé Es yo? que Nunca le había nosotros nos prestado quedamos de atención. este lado.
Hermanito Claro, Adrián, nosotros nos por quedamos eso me desde este llama, lado. tal cual, me llama la atención cómo lo ven desde ese lado, ¿no? Ellos. Cómo lo describen, con qué palabras lo describen y cómo lo dicen. Me pareció fabulósico. Así que bueno, eso está buenísimo. Después, otra cosita, eh, esto que había dicho Ginny, que está bueno también, de esto de las, que nacía todo de la pregunta de Oscar, ¿no? De estas distintas consagraciones de las voluntades en los 7 autootorgamientos distintos. Eh, y lo que dijiste vos, Ginny, de que tiene que haber, en realidad, un motivo por el cual cada uno de los 7 autootorgamientos estuvo bajo el paraguas o bajo la denominación de una consagración distinta y específica, ¿no? Entonces también me hizo pensar, ¿no? Pues se me ocurre que nosotros, en la nuestra, o sea, como en la nuestra, digo yo, en la donación como humano mortal, eh, que está bajo la advocación de consagración a la voluntad del Padre, ¿no? Y no a ninguna de las otras 6. Entonces, también me hace pensar a eso que se dice de nosotros, que en los casos en que tengamos inconvenientes o dudas de qué conceptualización tener sobre Dios, siempre tenemos que recurrir en última instancia a conceptualizarlo como Padre, y nunca nos vamos a equivocar, porque es esa la conceptualización mejor que puede tener un humano mortal acerca de Dios, ¿no? Como Padre. Entonces también se me ocurre que ahí tiene que haber un link de por qué la consagración del autootorgamiento de un hijo como humano mortal está consagrada precisamente al Padre, ¿no? Y eso que nosotros siempre decimos, ¿no? Como esa formulita que a veces decimos, que la decimos así nomás, pero que es tan profunda, ¿no? De que nuestra voluntad sea la voluntad del Padre, ¿no? O sea, que nuestra voluntad coincida con la voluntad del Padre, ¿no? Que mi voluntad sea tu voluntad. Se lo decimos al Padre, ¿no? Como quizás en otros niveles o en otros órdenes de criaturas en las cuales Micael también se encarnó, esa consagración se diga distinto, ¿no? Y nunca me lo puse a pensar. Quizás otros órdenes u otras jerarquías de seres en los cuales se encarnó un Micael no digan que mi voluntad sea la voluntad del Padre o que mi voluntad sea tu voluntad. Quizá digan que mi voluntad sea la voluntad del Padre y del Hijo, o que mi voluntad sea la voluntad del Padre y el Espíritu, o que mi voluntad sea la voluntad de los 3, ¿no? Y eso tiene que ver con qué consagración utilizó el Hijo autootorgador cada vez que lo hizo bajo la forma de una de esas criaturas, ¿no? Entonces me pareció también interesante eso, ¿no? Que está bueno, que algo que nosotros estamos tan acostumbrados a decir, que mi voluntad sea tu voluntad, refiriéndonos solamente al Padre, quizás otras órdenes de seres creados digan otra cosa distinta, precisamente ateniéndose a qué tipo de consagración utilizó como donación el Hijo autootorgador. Y después, como último, ya que estamos tan acostumbrados últimamente y tan metidos en el tema de las traducciones, esto de los hijos, ¿no? De este hijo después de sus 7 autootorgamientos. Vieron que algunas dicen hijo maestro, otros dicen hijo mayor. Bueno, a mí también me llamó la atención. Máster, lo que pasa es que el tema máster en español tiene como una parva de acepciones, ¿no? La palabra máster. Y quizás en español, en muchas zonas, al menos hablo desde la Argentina, ¿no? La palabra máster no está quizás tan vinculada con maestro directamente, ¿no? Entonces, a mí la que más me cierra, lo que pasa es que estamos acostumbrados a leer el libro de Durantia desde siempre, y con la traducción del 93 sobre todo, aunque después haya venido la del 2009, pero digo, estamos acostumbrados a decir ciertas palabras que después si las pensamos, tampoco nos cierra mucho la traducción, ¿no? Y a mí, en este tipo de los hijos que ya adquieren su soberanía, y vean precisamente del tema que venimos hablando desde el principio, ¿no? Soberanía. Estamos hablando de ese contexto, del contexto de la soberanía. Y precisamente hay una acepción de máster en español que es justamente esa, soberano. O sea, a mí me parece, vieron que las traducciones, bueno, Ginny lo sabe mejor que nadie, ¿no? Las traducciones tienen que ver mucho también con el contexto.
hay traducciones que son contextuales. Cuando a veces hay una duda de qué acepción utilizar o de qué palabra utilizar, hay que agarrar por el lado del contexto en el que está puesta esa palabra para traducirla correctamente. Bueno, yo creo que aquí el contexto es claramente, el que estamos hablando es el contexto de la soberanía, de la adquisición y del ejercicio posterior de la soberanía de este hijo. Y precisamente soberano es una de las acepciones en español de máster. Entonces, yo particularmente, es un tema mío, obviamente, me gusta usar más el tema de hijo soberano, claro. Puede sonar a confusión con los soberanos del sistema o con... Entonces, ahí hay un tema. A los soberanos del sistema los llaman sovereigns, ¿no? No sé bien cómo se pronuncia. Pero inclusive en el documento 15, en una mención así como al pasar de los hijos mayores maestros soberanos, lo llaman sovereign son, no lo llaman master son. Entonces, lo están utilizando literalmente como sinónimo, porque hablan del hijo mayor o del hijo maestro como sovereign son, directamente. Pero lo usan solo en ese documento, después no lo usan más, lo cual me llamó mucho la atención también. ¿Por qué? Me llama la atención, pero después hilando fino digo, máster en inglés quizás tiene una connotación o un contexto dado por otras acepciones, no tanto en el castellano, insisto. Castellano, al menos en esta región, no asociamos tanto máster con maestro. Y maestro se nos hace más, si a mí se me confunde el decir hijo maestro con los hijos instructores, ¿no? Que también a los hijos instructores los llamamos hijos instructores. Y en inglés son teacher sons. O sea, yo cada vez que utilizo la palabra teacher, no se me ocurre nunca jamás decir otra cosa que no sea maestro, no instructor. Entonces vuelvo a los contextos. O sea, se me ocurre que en español, al menos latinoamericano, al menos en la región en la que uno está, asociar el inglés teacher siempre lo asocié con maestro, no con instructor. Entonces, a mí siempre me suenan más hijos maestros, los hijos instructores, y no estos hijos creadores que alcanzan la soberanía, que me suenan más a hijos soberanos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver todo con los contextos y tiene que ver con las traducciones. Pero como a veces, no por comodidad, sino por acostumbramiento de leer ciertas traducciones, quizás estamos repitiendo algo o diciendo algo que en realidad al contexto del idioma cotidiano y usual que usamos todos los días, no lo es, ¿no? Y esto salta muy fundamentalmente en los hijos creadores, precisamente por el tema que estamos tratando hoy. Hoy estamos tratando el tema de la soberanía, de la elevación a soberanía y del ejercicio de soberanía de este hijo creador ya elevado. Entonces me parece que hijo soberano sigue siendo, al menos para mí, la mejor opción de cómo llamarlos. Pero bueno, como no soy traductor, no opino y hagan que no dije nada. No dijo nada. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, eso es la eterna dificultad, porque si te fijas, bueno, ya te fijaste en el libro de Urantia, en donde dice master fue traducido como maestro, y también donde dice master fue traducido como rector y como espíritu maestro, bueno, y teacher se tradujo como maestro, pero también está la palabra instructor en inglés, pocas veces, como 26 o 27 veces, déjame ver, no sé cuántas, está instructor en plural o singular 26 veces. Entonces, ese es el problema de traducir. En esos casos, lo que tú dijiste, Adrián, lo que vale es el contexto. Por ejemplo, master puede ser amo, jefe, el que domina, una persona que domina a un grupo de personas. Entonces, es complicadísimo traducir y inevitablemente hay palabras que tendrán que usarse, palabra diferente en inglés, misma palabra en español, para el sentido y para que el lector entienda. Ese es un problema que hay muy frecuente con las traducciones del libro de Urantia y con los traductores, especialmente cuando se pasan de rosca.
Pero tienes toda la razón, Adrián, en lo que dices, referido al término máster, cuando se refiere al hijo maestro, el hijo soberano. Es el mismo concepto, pero ¿cómo poner al hijo? Sí, es hijo soberano porque alcanzó la soberanía plena del universo. Así que sí, es complejo, definitivamente. Gracias, está buena la reflexión. José Manuel, adelante, por favor. Primero que nada, gracias, Adrián. Yo pensaba que mi maestra de inglés se llamaba teacher. Ya me aclaraste todo. Muy bien. Segundo, bueno, no soy muy experto en el libro de Durantia, pero estoy leyendo, obviamente. Jesús, en su vida de Jesús, mencionó la Trinidad, tal cual. Jenny, te dirijo la pregunta. Si Jesús mencionó a la Trinidad durante sus enseñanzas, esa es tu pregunta, Tal ¿no? cual, así tal cual, como lo estamos leyendo nosotros aquí en el libro de Durantia. Me parece que Por las filosofías anteriores, la OPSE, la de confucianismo y todas esas, por ahí también las mencionan. Obviamente el conocimiento que dio Melquisedec, lo que me trae a mí una cuestión. Digo porque últimamente he estado hablando con testigos de Jehová y siempre que les mencionan la Trinidad, se cuenta que les avientas gas lacrimógeno. Dicen que la Biblia jamás lo menciona y es verdad, jamás dice la Trinidad. Bueno, lo que yo he leído, vuelvo a lo mismo. Tal cual no, por eso pregunto, ¿Jesús la mencionó o no la mencionó? Porque eso sí causa mucho conflicto. Hay muchas culturas que mencionan ciertas trinidades y ellos dicen que son paganas, etc., etc. Entonces, ¿cómo yo convencerlos o no convencerlos? ¿Cómo darles el conocimiento de que sí existe la Trinidad, que no es el Espíritu Santo, que no es Micael, Jesús, que son las dos personalidades que consideran dentro de la Trinidad por tradición? Obviamente eso a mí me causó un conflicto, pero bestial, cuando supe que Jesús no era el Hijo eterno, eh, cuando supe que el Espíritu Santo no era el de la Trinidad. eh, ¿Cómo llegarle a las personas tal cual y decirles, ¿sabes qué? La Biblia carece de ese conocimiento, sin que se me ofendan primero, y que entiendan que hay jerarquías celestiales, como dijo Octavio, bien lo dijo, el primero y el único es el Padre, eso está claro, y de ahí vienen las otras personalidades. Quisiera saber si Jesús lo mencionó tal cual a sus apóstoles, si ellos lo dieron a conocer a alguien. Y otra pregunta que quizás no sepa nadie de ustedes, ¿por qué se perdió la Biblia? ¿Por qué la tradición se perdió? eh, José Manuel, el Maestro Jesús, cuando se refería a la Trinidad, utilizaba el término hebreo Eloá, que es la deidad plural. Elohim es singular, Eloá, con H al final, es la referencia a la Trinidad. Entonces, en lugar de la palabra Trinidad, tienes que buscar Eloá, porque ese es el término y está en el libro Durantia. Por eso no vas a encontrar la palabra Trinidad en las enseñanzas, pero dice, en documento 169, 4, 5, dice, excepto cuando citaba las escrituras hebreas, Jesús solo empleaba dos nombres para referirse a la deidad, Dios y Padre. Cuando el maestro se refería a su Padre como Dios, empleaba generalmente la palabra hebrea que significaba el Dios plural, la Trinidad, y no la palabra Yahvé, que representaba el concepto progresivo del Dios tribal de los judíos. Entonces, el maestro, la palabra plural de las escrituras hebreas es Eloah. Por eso no Eloa, vas a sí. encontrar el término, o sí, Eloah o Eloah. Eloa singular. Es el plural, la deidad plural, aquí está la cita. Entonces, a lo que hay que buscar es el término Eloah. Te lo voy a escribir, así se escribe. Ese es el término que usaba Jesús, porque es lo que entendían por Trinidad, no el término moderno Trinidad.
Ok. ¿Qué documento es? ¿Cuál era? Es que eso sí, crea muchas dudas, Jenny. Ujú, Yo no sé, hay algo en mí que lamentablemente estoy muy metiche y me impulsa a hablar de la revelación siempre. claro. Me dicen ellos, no, tu libro bebe de la fuente de la Biblia, etc, etc. Y yo por más que les digo, a ver, dime de qué orden es Jesús. No saben. Claro. Le digo, bien atinaron en decir que era Miguel, pero no Miguel Arcángel, como ellos creen. Me- Entonces, yo quiero, pues, estar claro en ese sentido porque siempre, 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 siempre me cuestionan eso. ¿Por qué mencionas la Trinidad? Pero qué me- bueno que me aclaras ahorita que hablas de Eloá. Sería eh, interesante ver en los escritos antiguos, a ver si está esa palabra escrita y decirles, esto significa esto, para que, mm, digámoslo así, un poco entiendan. Te voy a Y compartir mi qué pantalla. maravilloso que Jesús escogió este planeta para autotorgarse. Me da mucho gusto, me da mucha felicidad. Y los demás, pues que muerdan el polvo. Fuimos los elegidos. Gracias. Ujú. Mira, aquí si haces, solo pon la palabra Eloá en Google y te da toda la información. Eloá es un término hebreo para Dios que aparece en el Tanaj, la Biblia hebrea. Notablemente también aparece en el libro de Job y también se relaciona con el término plural. No, esto está al revés. Elohim es singular. Eloá es Ujú. esto está al revés, está exactamente al revés. Eloá es el plural, Elohim es el singular. Eh, es una palabra hebrea para referirse a Dios, sinónimo de Yahvé. Esto está mal, disculpa, le voy a... Ginny, ¿me permitís un segundo? Claro, adelante. Creo que no está mal, creo que es así, ¿eh? ¿Sí? ¿O soy yo Sí, la que o estoy sea, mal? A- Elohim, lo que pasa que Elohim tiene dos cosas. O sea, Elohim gramaticalmente es plural, Ah, pero los hebreos lo no, utilizaban como singular. tienes razón, estoy mal yo. Yo me lo aprendí al revés. Aquí está Claro, el singular, es Elohim, Eloá. Elohim, o sea, gramaticalmente es plural. Ah, ok. Pero los judíos, como no tenían ese, como perdieron, porque lo tuvieron, como lo fueron Ajá. perdiendo ese concepto plural de Dios, en detrimento de ese monoteísmo ultranza y dogmático, redujeron el Elohim gramaticalmente plural a singular. Pero en realidad el singular no es Elohim, es Eloá. Eloá es Ah, el singular. O perdón, sea, perdón. Sí. Eloá, Eloá sería la representación personal de cada uno de los factores componentes del Elohim. ¿Se entiende? Sí, correcto. Y a lo Perdón, que, ¿eh? y Perdón, estaba diciéndolo sumándolo, al revés. sumándolo a lo que dijo el hermano anteriormente, que hablaba de los testigos de Jehová, eh, tienen este rechazo también por el concepto trinitario. ¿Por qué? Porque inclusive la formación de la palabra Jehová, que es una deformación de la palabra Yahvé, que ya explicábamos, ¿no? Que había surgido cuando surgió la imprenta y todo eso, precisamente el intercalado de las vocales E, O y A se toma del singular de Elohim, de Eloá. O sea, la E, O, A de Eloá es lo que después se intercala equivocadamente en el tetragramatón de Yahvé, por eso queda Jehová, y por eso se lo empieza a nombrar de esa manera. Y después Ah, surge como un error que se difundió mucho porque surgió en la época de la difusión de la imprenta y de las Biblias protestantes, ¿no? Que inundaron el planeta. Pero bueno, la explicación de Elohim y de Eloá tiene que ver con eso. O sea, el concepto judío de la religión, ya sea en aquella época o en esta, es muy difícil porque es muy dogmático en cuanto al Dios único, en cuanto a ese monoteísmo dogmatizado que tienen. Por lo tanto, no entra dentro de su teología un concepto trinitario o múltiple, aunque lo tuvieron en sus orígenes con este concepto de Elohim que era plural, pero que también no podía no referirse específicamente a la Trinidad, sino a la pluralidad de seres divinos o de seres celestiales, ¿no? Con eso también se denominaba Elohim y no necesariamente o limitadamente a una Trinidad. Así que bueno, quería intercalar esto nada más para que no se pierda el tema
Así que bueno, disculpa a los Buenísimo, hermanos que ya gracias. tenían No, levantada la mano. Gracias. genial, gracias, Adrián. Bueno, no sé si quedó, José Manuel, disculpa que te lo dije al revés. Sí, bastante bien. Bueno, Gracias. Elohim es el término. Habría que buscarlo en la Biblia entonces, a ver qué dice. Ahora al ratito lo busco en la Biblia y te paso lo que encuentre. Adelante, Ok. Víctor, por favor. Sí, mire, gracias, Jenny. Esta pregunta yo fue la que hice la semana pasada o la antepasada, de lo mismo, de que se comentó que cuando Melquisedec también, él vino, cuando empezó a predicar el Elión, ¿verdad? O sea, la palabra Ejad en hebreo, único, el único Dios. Pero como se entendió también que era imposible que la gente entendiera, por eso no expandió la enseñanza de la Trinidad. Igual el maestro de Galilea, igual, Jesús, ¿verdad? También batallaron mucho para que la gente entendiera y comprendiera. Por eso es que no se ve muy claro la enseñanza de la Trinidad, pero sí, es claro. Ahora, lo del maestro, cuando se dice maestro de Galilea, pues teacher de Galilea, master de Galilea, o sea, lo que es en inglés, esas dos palabras, pero pues para nosotros es el maestro de Galilea, claro, pero ya, si el teacher de Galilea, ¿no? Es el master, ¿verdad? Oh, ok, está bien. Gracias, Gracias. Víctor. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, Jenny. Bueno, sí, con respecto a Melquisedec, él de todas maneras trató de darles la enseñanza de los padres de la constelación y tenían los tres círculos concéntricos del símbolo de la Trinidad, pero sus discípulos entendieron un poco mejor esos conceptos, llevándolos a los tres padres de la constelación, los altísimos. Es lo que nos dicen los reveladores. Con respecto a lo que comentó Adrián, me gustaría agregar la cita del documento 1, sección 1, que está en la página 23, que dice, aquellos mundos en los que ha vivido una vida de otorgamiento de un hijo paradisiaco, a Dios generalmente se le conoce por algún nombre indicativo de relación personal, afecto tierno y devoción paterna. En la sede central de vuestra constelación, es decir, en Edentia, se refieren a Dios como el Padre universal y en diferentes planetas de vuestro sistema local de mundos habitados, es decir, de Satania, es conocido alternativamente como el Padre de Padres, el Padre Paradisiaco, el Padre de Abona y el Padre Espíritu. Los que conocen a Dios a través de las revelaciones de los otorgamientos de los hijos paradisiacos ceden con el tiempo a la atracción sentimental de la relación conmovedora de la asociación de creador-criatura y se refieren a Dios como nuestro Padre. Y con respecto a lo que comentaba nuestro hermano José Manuel, sí, Jesús les habló a sus discípulos de la Trinidad, no de manera tan profunda, pero sí les habló. Y eso queda, por ejemplo, hay varias citas, pero hay dos que yo pues a veces las leo, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, piensa Marcelino, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, que él no mandó a bautizar, pero como hubo que aceptar por parte de los discípulos de Jesús ese ritual como precio de entrada al reino del bautismo en agua, porque los discípulos de Juan no se dieron, entonces él les respetó la decisión. Entonces, colocaron esto acá, a lo mejor no eran exactamente las palabras de Jesús bautizándolos, pero lo colocaron. De manera que
Esto es una muestra de que sí les habló de la Trinidad. Y otra es en la primera carta del apóstol Juan, porque está el Evangelio de Juan, y están 3 cartas que él escribió, Juan el Evangelista. Entonces, la primera carta del apóstol Juan, no la tercera, la primera, en el capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. De manera que ahí se confirma que sí les habló de la Trinidad. Pero claro, como no fue tan acentuado aquello, pues por eso salen pues tendencias que se identifican con los maometanos y con los mismos judíos, como en el caso de nuestros hermanos los testigos de Jehová. Gracias, estimada Jenny. Gracias a ti, Marcelino. Omar, adelante, por favor. Bueno, creo que ya todos han hablado. El punto es de que creo que era un hermano, creo que Jordi, no sé, que estaba hablando que cómo hace para conocer el libro Urantia. Bueno, yo creo que todos en su medida hemos tenido esa experiencia. Y muy seguramente todos con entusiasmo y con cariño hemos querido hacer esa labor, ese trabajo, ese empeño. Pero yo creo que en mi experiencia personal debemos ponerle eso en las manos de Dios, en las manos del Padre, porque es Dios quien dirige a la persona, no nosotros, en mi opinión, ¿no? Es verdad que hay factores y hay influencias divinas que ayudan, pero pues no somos árbitros para decir quién está preparado, quién no. Así que eso es una labor de Dios y como decía William Saller, muchas veces es mejor perder una discusión que perder un alma para Dios. Así que hay que dejarle el camino a las personas que se den cuenta por sí solos y Dios hace el trabajo. Gracias, Omar. Adelante, Octavio, por favor. Complementando lo que dijo el hermanito Omar, a mí me queda claro que también depende mucho el nivel de mentalidad que te tocó. Recuerden que el libro de Urantia dice, sí, en el documento 113 dice, te los ha asignado según la inteligencia, la espiritualidad y el destino humanos. Intelectualmente, la humanidad se divide en 3 clases, ¿sí? Siento que la mayoría estamos en el promedio normal. Dice, promedio de la mente normal, dice, desde el punto de vista del ministerio seráfico, la mayor parte de los hombres y mujeres se dividen en 7 clases de acuerdo con su estado, al ir alcanzando los círculos de progreso humano y desarrollo espiritual. Entonces, yo quiero entender que probablemente es que las personas que no pueden aceptar el libro de Urantia o no quieren aceptar el libro de Urantia, es que su nivel espiritual todavía no es tan elevado como para aceptarlo. Porque si también leemos el nivel alto, fíjense, los que tienen la mente supernormal, aquellos de gran poder de decisión e indudable potencial de logro espiritual, hombres y mujeres que disfrutan de mayor o menor contacto con sus ajustadores de pensamiento. Aquí se lo agregan a los miembros de distintos cuerpos de reserva del destino. Pero quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes, hermanitos, que está aquí presente, es miembro de Reserva del Destino y no lo sabe, porque el libro también de Urantia dice que no lo saben. Entonces, ahí está, yo digo, la base, porque algunas personas sí pueden aceptar el libro de Urantia y otros no, pero también hay algo, y lo digo porque lo viví, no porque me guste hablar algo que no sé. Yo iba a ser bautizado casi testigo de Jehová, entonces yo sé toda lo que es ser un aspirante y qué hacer para llegar a ser testigo de Jehová. Y les puedo decir por mi experiencia que es de las doctrinas más aleccionadas que existen. Los testigos de Jehová íbamos como 4 o 5 veces a la semana a estudiar la Biblia y a estudiar su literatura que ellos tienen. Y hasta las respuestas ya te las daban ellos. O sea, ni siquiera tú podías participar con tu mentalidad propia, ¿no? O sea, hacer razonamientos o deducciones o conjeturas. No, tenías que leer lo que dice
leías un párrafo y en las revistas de ellos, en la parte de abajo del párrafo, estaban las respuestas para determinado párrafo. Entonces, hermanito, ponerse a discutir con un testigo de Jehová es sumamente difícil porque están bien adoctrinados. Y pues, si aparte habemos humanos que no nos gusta pensar, no nos gusta leer, y si nos sentimos cómodos donde estamos, pues menos. Pero hay algo que sí puedo decirles y que nos los enseña el libro de Urantia. No importa en la religión que estemos, en la religión evolutiva que nos encontremos, con eso nos alcanza para poder ser salvos. Simplemente porque todas enseñan cosas buenas y todas tienen pinceladas de verdad. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Adelante, hermanita, por favor. Micrófono cerrado. Me hizo pensar mucho esa parte que leímos que dice que puede tomar la soberanía cuando quiera, pero prefieren tomarla hasta hacer las donaciones. Y dice que solo los hijos que el creador ha creado o los que ha escogido pueden perturbar o hostigarlo. Y bueno, de los hijos que han creado, pues sí, porque tienen otra mentalidad más pequeña, unos más finita como nosotros los humanos, pero uno más arriba, porque ellos escogen un fiel de los días, unos Melquisedec, unos portadores que vienen de otro universo para ayudar en lo suyo propio. Entonces, no veo en cómo podrían hostigarlo, a menos que el Micael se comportara como un, como un adolescente, ¿no? Cosa que no sucede. Pero base a esto, me pongo a ver que la rebelión de Lucifer nos ha dado en la torre a muchos, bueno, a varios planetas, no muchos porque son pocos realmente, pero nos ha ayudado igual de la misma forma, porque nos ha hecho ver la diferencia y a sentir, a valorar más el mal y el bien. O sea, ambos se tienen que valorar. ¿Qué es cómo valoras el mal, cómo valoras el bien? ¿Y qué te sirve, no? Para crecer. Pero sí pues me puede mucho pensar que algún hermano mayor, como si fueran humanos, se ponga al pie, está difícil. Solo quería comentar eso. Y de lo que dijo Siles, pues no es difícil hablar con los testigos de Jehová, porque ellos también creen en Dios como Dios único. Eh, hay que usar las verdades que nosotros vamos conociendo. Yo así empecé unas pláticas, medio estudios con unos testigos. Yo estudié durante 6 o 7 años con los testigos. Nunca me quise bautizar, pero con los que estuvieron viniendo conmigo ya no se acercan. Me tienen miedo porque yo les hablo acerca de Dios, creador, amoroso, de, del que Él no castiga. ¿Cómo puedes castigar un Dios? Y luego me propusieron leer los libros, le digo, ya los he leído, puedo encontrar esto, sé las bromas que usan y todo. Entonces, ellos me probaron y me comprobaron. Digo, pero a ver, yo te invito ahora a leer mi libro. Y me dice que no, que son libros del diablo. Le digo, ¿qué pasó? Le digo. O sea, el diablo, y me vas a decir que hay un infierno aquí, escarbo 10 metros y me salen unos demonios. Y cosas así, pero es muy triste ver que hay mucha gente con tanta fe
y están en un camino tan cerrado. No es malo, pero está muy cerrado. Bueno, solo eso quería comentar. Gracias, Irmita. Es muy cierto lo que dice. Adelante, Adrián, por favor. Sí, gracias. Bueno, ahora me quedé un poco lejos porque hubo otros comentarios de otras cosas en el medio, ¿no? Pero quería terminar de redondear lo del concepto de la Trinidad, porque está muy bueno lo que trajo a colación Marcelino, de Sí. esos dos comentarios bíblicos, digamos, ¿no? El de Mateo y el de Juan. Yo no estoy tan seguro, quizás, obviamente que esas palabras literalmente no las dijo Jesús, ¿no? Pero tampoco estoy tan seguro de que las haya dicho en otro contexto tampoco. De lo que sí estoy seguro, y me lo trae a colación esto del Evangelio, tanto de Mateo como de Juan, es que la comunidad cristiana en sí, muy tempranamente, tan tempranamente como cuando se hizo el Evangelio de Mateo y tan tempranamente como cuando se hizo el Evangelio de Juan, o sea, en el primer siglo en el siglo I, digamos, ya manejaba el concepto de la Trinidad. O sea, no me queda tan claro si lo dijo Jesús o cómo lo dijo, pero sí me queda en claro que la comunidad cristiana primigenia, o sea, 10, 20, 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, sí ya lo manejaba el concepto. Aunque no lo manejaba tan literalmente como Trinidad. Nos cuentan que los padres de la iglesia, ciento y pico de años, 150, años 180, utilizaban otras palabras, no utilizaban la palabra Trinidad. O sea, hablaban de esto que bien dijo Marcelino, ¿no? Del verbo, entonces hablaban de Padre, Verbo y Sabiduría. No hablaban tanto de Padre, Hijo y Espíritu, hablaban de Padre, Verbo y Sabiduría. Y como leían la versión bíblica en griego, o sea, la Septuaginta, y también leían la versión masorética judía, que también estaba después traducida al griego, utilizaban una palabra griega, y la palabra griega no era Trinidad, era tríada. Entonces hablaban de tríada. La palabra Trinidad recién se empezó a usar muy posteriormente, o sea, a partir del siglo IV, digamos. ¿Por qué? Porque en el siglo IV, ¿qué pasa? Se deja de usar mucho la versión griega, o sea, la Septuaginta, y se comienza a utilizar la Vúlgata. ¿La Vúlgata qué es? La Biblia que escribe Jerónimo, ¿en qué? En latín. Entonces ingresa toda esa marea de latinización del cristianismo, y ahí la palabra deja de ser la palabra griega tríada y pasa a ser la palabra latina trinitas, que es Trinidad. Entonces recién en el 400 más o menos, con la masificación de la Vúlgata latina, se empieza a utilizar directamente la palabra Trinidad. Ya no se usa más ni tríada, ni la especificación Padre, Verbo, Sabiduría, o Padre, Hijo, Sabiduría, porque Juan, como bien dijo Marcelino, asocia el verbo con el Hijo, ¿no? Y algo que habíamos dicho anteriormente en otras reuniones, como tanto Juan como, obviamente, Pablo, tenían cierto conocimiento de que el espíritu del que ellos estaban hablando no era el mismo espíritu del que hablaba la Biblia hebrea, digamos. Porque tanto Pablo como Juan diferencian lo que es espíritu del Señor con el espíritu de la verdad, al que llamamos nosotros, que Juan lo llama Paráclito y no lo llama espíritu. Y que Pablo claramente lo llama espíritu de Jesús y no lo llama espíritu de Dios, como la Biblia hebrea lo llama al Espíritu de Dios a lo largo de toda la Biblia hebrea. Entonces, ya ahí había una diferenciación. Y esa diferenciación tiene que ver con el conocimiento que tenían de alguna manera, no sé si porque tuvieron acceso a ciertas cosas que efectivamente dijo Jesús, o a su interrelación con el ajustador y el Espíritu de la verdad, de que efectivamente había una personalidad llamada espíritu que no tenía nada que ver con esos otros conceptos de espíritu que había antes. Ahora, el concepto de la Trinidad en sí, como Trinidad y con la palabrita Trinidad, es un concepto tardío dentro del cristianismo, recién en el año 400. Ese es el nombre que se le da. Lo que no quiere decir claramente es que ese concepto no existía desde mucho antes, e inclusive desde la predicación misma de Jesús. Y como vimos, inclusive desde las revelaciones anteriores, bajo el término Elohim o bajo el término que sea.
Pero esto es por lo que dijo el hermano anteriormente, de que a veces muchos en una discusión o en un debate tienden a decir que el concepto de Trinidad no existe en la Biblia. Bueno, aquí tenemos un montón de elementos para decir que aunque no bajo el nombre de Trinidad, no bajo la palabra Trinidad, no bajo el simbolismo verbal de Trinidad, sin embargo la conceptualización profunda, como bien dijo Marcelino también, sí existía desde el cristianismo primitivo o incluso desde la predicación misma de Jesús, y ni hablar desde las revelaciones anteriores. Así que bueno, y en cuanto a lo que dijo Octavio de los Testigos de Jehová, ¿no? Yo tenía una época en que me encantaba discutir, ¿no? Y debatir con los Testigos de Jehová, con los mormones, qué sé yo. O sea, está bien, medio raro, ¿no? Capaz que me entretenía más eso que irme a jugar a la pelota con mis amigos, pero digo, es raro. Como raro, es raro. Ahora bien, me pasaba. Entonces me entretenía debatiendo con gente de otras confesiones, digamos. Y bueno, claramente los Testigos de Jehová, como todas las ramas protestantes, son hiper estudiosos y son súper estudiosos de las Biblias y de lo que pasa que son tan dogmáticos y lo ven como la única palabra revelada y todo, que bueno, no se puede salir de ahí. Yo muchas veces he conseguido que me digan, qué interesante lo que decís, lástima que estás equivocado, pero bueno, por lo menos me decían qué interesante lo que decís, qué sé yo. A veces yo considero cosas que son interesantes y después las profundizo y me doy cuenta que están buenas, que son así. Quizás algún día me entere que algún testigo de Jehová cambió, profundizó un poco más gracias a eso interesante que yo dije alguna vez. Pero bueno, nunca dejaron de decirme que era interesante, pero que igualmente estaba equivocado, obviamente. Yo fui uno de ellos. Pero bueno, Yo soy sí, te escucho, bautizado con Javier. los Sí. testigos de Jehová y yo salí de ahí exactamente porque profundicé. Además, precisamente lo de Nod me llevó con la nodita. Cuando dicen que Abel se casa con una nodita, perdón, que Caín se casa con una nodita, ahí me profundicé y salí yo de ahí. Y Y yo sí, soy claro. bautizado. Perdón. Lo que, ¿Y no, te está muy dejaron bien. Lo que leer pasa otro es que libro? mueren de literalidad, o sea, tanto los testigos de Jehová como casi todo el protestantismo, o sea, tienen una literalitis aguda de la cual no pueden salir. Entonces se fanatizan y se absolutizan y es muy complicado. Pero aún así, como bien dijo Octavio, si uno se toma el laburito de profundizar también en lo que piensa cada uno de estas divisiones de religiones evolutivas, encuentra semillas de verdad. Hay cosas de los testigos de Jehová que a mí me parecen, aunque doy vuelta al concepto que ellos utilizaban conmigo y los utilizo ahora con ellos, aunque equivocadas para lo que yo creo, no dejan de parecerme interesantes también. Todo este concepto del arcángel Miguel, aunque equivocado, es interesante que ellos lo planteen como alguien distinto o como alguien relacionado con la deidad. Me parece muy interesante. Y después me parece muy interesante cosas, no sé, de los mormones que hablan del hijo madre o del Dios madre, que aunque no del todo que me cuaje, pero me parecen también muy interesantes. Entonces, más allá de la literalitis, que también podemos pecar nosotros de esa literalitis a veces, ¿eh? No estamos exentos y muchas veces nos pasa con el libro de Durantia. Ojo al piojo, ¿eh? Suele pasar. Pero bueno, tenemos que tratar de que no nos pase y tenemos que tratar de ver y diferenciar, como bien dijo Octavio, todas las semillas de verdad que hay en todas las religiones evolutivas, para lo cual también nos vino bárbaro el análisis que hicimos todas estas semanas anteriores de todas las religiones, ¿no? En ese caso siempre conviene también, cuando queremos ahondar en eso, releer el documento 131 que nos va a permitir también descubrir esas perlas en los mensajes, en las creencias de otros hermanos, ¿no? Así que bueno, eso, gracias. Buenísimo, Creo que gracias. ha habido muchas confusiones, ¿no? Como dice Adrián, con el idioma, el paso del tiempo cambia el lenguaje. Eso de triada significa también un grupo comandado por 3 personas, Adrián. Sí, claro, triada lo usaban en el sentido de la unión de 3 personas dentro de digamos, de un grupo, ¿no? Pero no lo denominaban Trinidad, ni se ponían a estudiar teológicamente, digamos, las semejanzas o los rangos o las equivalencias entre esas 3 personas. O sea, lo denominaban así, porque era la palabra griega, tríada, ¿no? Entonces la denominaban así y utilizaban, para diferenciarlo, las palabritas Dios, verbo
y sabiduría, no utilizaban Dios Padre Espíritu, aunque, repito, ya tanto Pablo como Juan, como Mateo, con su fórmula bautismal, como bien dijo Marcelino, hablaban ya de Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Diferenciándolos de esa manera. Pero bueno, la palabra en sí, Trinidad, como ya dije, y no quiero ser repetitivo, surgió recién en 400 y pico, cuando se hace la En Biblia esta en era. latín. Claro, cuando sale la Biblia en latín de Jerónimo, ¿no? La Vulgata. Claro. Buenísimo, gracias. Quiero compartirles, disculpen, Víctor, Octavio, Alfonso, Marcelino, permítanme un segundito nada más saludar a nuestros amigos que nos están acompañando en Facebook, especialmente a Rosalía Cartagena Sánchez. Sí. que Hola. Hola Rosalía, dice buenas tardes a todos. Al vivir Micael como cada una de sus criaturas experimenta y es un ejemplo de que todos necesitamos de la experiencia, ya que es como un trabajo que retribuye lo que generosamente da la primera fuente y centro, quien conoce todo y disfruta al ver la experiencia que adquiere su creación. Es más o menos como lo que siente un padre y una madre al ver crecer a su hijo. Un padre y una madre se alegra de los logros de sus hijos e hijas. A mí me gusta llamarle soberano a Micael, porque es un reconocimiento de su autoridad suprema sobre su creación, y le llamo maestro porque es un ejemplo a seguir como ser humano. Es importante el contexto. Dice, yo creo que la palabra bautizo requiere una aclaración, pues su uso es para significar el conocimiento que la persona recibió de Dios y su aceptación como el único al que se le debe lealtad, ya que de nada sirve realizar el ritual de mostrar la cabeza o la sumersión del cuerpo en una alberca o río si se actúa con desconocimiento. Un segundo que se me corrió. Si se actúa con desconocimiento de Dios y sobre todo ser traidor a las enseñanzas recibidas. A veces la gente solo se conforma con realizar rituales. Tienes toda la razón, Rosalía. Dice, aunque Jesús se sometió a este ritual de Juan el Bautista, no se limitó solo a ese acto, no se limitó solo a ese acto, ya que tuvo otros significados, entre ellos usar el significado del agua como fuente de vida y el reconocimiento al precursor que abrió el camino a la verdad. El problema de algunos hermanos es que piensan que deben defender su herencia cultural respecto a la religión institucionalizada, ya que lo consideran una invasión a su identidad. Por eso creo que no todos están preparados para recibir la revelación. Yo creo que si en el pasado, cuando estaba conforme con lo que estaba viviendo, hubiera llegado a alguien hablando del libro Durantia, lo hubiera escuchado con respeto, pero lo dejaría pasar como un fanático de ideas de ficción. Tienes toda la razón, Rosalía, y creo que a muchos nos ha pasado exactamente eso. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, gracias. Mire, yo pienso que ahorita todos, pues ya la tecnología es utilizada para bien y para mal. Ya sabemos que es un arma de dos filos. Pero en aquellos años, pues era muy raro que conocer lo que ahorita, por ejemplo, lo que los ex testigos de Jehová están dando su testimonio. Son miles de personas en Rusia. Bueno, en Rusia, de plano, Putin los corrió. No quiso nada con ellos. Y en todo el mundo, muchos testimonios. De- bueno, oiga, en aquel entonces yo me acuerdo que aquí tengo yo mis cuadernos, como tenía yo mis apuntes de cómo familias inclusive se suicidaban, los hijos o las madres o los padres, porque si se apartaba de ellos, le prohibían que hablara con sus familiares, o sea, completamente. Ya, si tenía 30 años, la familia ahí, testigos de Jehová, y papá ya no quería, pues ya se apartaban, pero le prohibían hablar y lo tenían checado. Y ahorita, ya con la tecnología, pues ya es menos, porque la gente que anda a pie, esa gente sincera, es gente buena, es gente de buen corazón. No, lo que está atrás de ellos, esos ancianos, pero atrás de los ancianos, el esclavo fiel y discreto, ese es el conjunto de 8 personas que están allá en Nueva York, que son los que manejan todo. Entonces, lo que ha sucedido
desde Russell, desde ese entonces con el abogado también, de que le han dogmatizado la mente a la gente. Por eso una persona que llega aquí y que usted le quiere hacer ver, no le va a aceptar nada, nada. Ellos están bien dogmatizados, bien. Y con su Biblia, porque inclusive a la Biblia de ellos le omitieron como más de 300 capítulos. ¿Eh? Bueno, y entre ellos, por ejemplo, aquí cuando empieza Juan a escribir, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ellos le cambiaron y el verbo era otro Dios. O sea, dándole bueno, supuestamente aquí se habla del Espíritu Santo, o sea, que Cristo, ¿verdad? Pero bueno, dice, era otro Dios. Ese es uno de los cambios, pero pues aquí la Trinidad, aquí está muy clara, pues. En el principio era el verbo, el Padre. El verbo estaba con Dios, el Hijo Eterno. Y el verbo era Dios. O sea, pues se está hablando del Espíritu Infinito, de, o sea, sí, hablando pues de la Trinidad, pero sí ellos, los testigos, está, hay mucho que hablar de ellos porque ninguna religión, si se le llama religión, ninguna religión hace eso que hacen ellos con las familias. No, 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 no. no son los únicos, hay más. No, Hay otros que sí. hacen lo mismo. Bueno, pues, Son grupos cerrados, pero ellos llevan a primer lugar. puede Sí, ser. Bueno, sí. hermanito. No, Brevemente, por favor, Octavio y Marcelino, porque ya estamos pero llegando a la repito, hora. no la gente, no. El esclavo fiel y discreto. Ujú. Esa es la raíz de toda esa Gracias, Víctor. negatividad. Gracias, Víctor. Bueno, Adelante. bueno, yo no es que quiera componer las cosas, pero no fue mi intención decir que no se puede platicar con los hermanos testigos de Jehová. Es al contrario, yo me estaba refiriendo a su doctrina y a Ujú. la manera en que organizan la enseñanza de esa doctrina, porque los aleccionan para que no se puedan salir por ningún instante y los que tienen que permanecer tienen que ser fieles a esa enseñanza. Pero ahí es donde yo creo que entra el nivel de la mente que nos tocó a cada quien, porque hay unos que nos preguntamos y que no nos da lo que nos enseñan, ¿no? Decían una vez que si quieres asistir a las clases con los testigos de Jehová, pues no puedes preguntar nada, pero pues no es culpa de ellos, es culpa de uno mismo, ¿verdad? Que no se atreve a preguntar. Pero lo que yo sí quiero reconocerles y les paso mi testimonio, que yo me acerqué a Dios por ellos. Francamente, por ellos fue que yo toqué la Biblia por primera vez casi a los 46 años de edad y me di la oportunidad de leer la Biblia a través de ellos, porque tienen un librito especial que se llama ¿Qué enseñanza de la Biblia? No recuerdo. Y cada 3 días van a tu casa y empiezan a estudiar contigo y te van mostrando la Biblia. Y entonces ahí es donde yo en lo personal pienso que mi espíritu de verdad y mi ajustador de pensamiento sacudió el polvo, ¿sí? Y fue donde, porque yo los corría y no quería saber, porque yo decía que mi Dios era ser el dinero. Yo me sacaba las pacas de mi bolsa y yo lo gritaba y decía, el único Dios que existe es el dinero y les enseñaba yo las pacas de dinero y ese era mi Dios. A ese grado de soberbia yo llegué. Entonces Qué fuerte, qué fuerte. yo era el peor, yo era el peor enemigo de Dios. Mas, sin embargo, ellos con su paciencia, su constancia y todo, me agarraron de buenas y empecé a estudiar la Biblia. Y ahí fue donde el Espíritu obró en mí y hasta la fecha, hermano, ya lo demás que les puedo decir, Qué hasta dónde lindo, estoy. qué Entonces buena. pienso que depende de cada quien, también creo yo del ajustador de pensamiento que te haya tocado, ¿verdad? Porque ¿por qué no me quedé ahí con ellos? Claro, y sí, Entonces, ese es, para mí, yo a ellos les debo de a esta poco. gran bendición de conocer a Dios. Qué lindo. Gracias, Gracias. Octavio. Marcelino, adelante, por favor. Gracias, estimada Jenny. Sí, sí, coincidiendo con Octavio, yo también tuve una conexión muy importante, además en muchas otras tendencias con los testigos.
yo siempre les felicito, cada vez que lo veo, les digo, les felicito por ese gran trabajo que hacen, aunque indiscutiblemente son radicales. Hace unos 4 o 5 días compartí con un testigo de Jehová en la camioneta. Tuve la oportunidad de conversar con él y además de eso, pues me dio una muy buena noticia de que ya están dejando de rechazar a los que los expulsan. De manera que eso es una muy buena noticia, por un lado, y logré hablarle del libro de Durantia sin el menor inconveniente, de manera pues que muy interesante. Que Timagini, me parece muy importante, de acuerdo a lo que se ha tocado, leer algunos párrafos que me parecen vitales para lo que se ha tocado sobre la Trinidad. Entonces voy a leerlo rápidamente del documento 104, sección 1, página 1144 y 1145. Dice así: Jesús enseñó a sus apóstoles la verdad sobre las personas de la Trinidad del paraíso, pero pensaron que les hablaba figurativa y simbólicamente, habiendo sido alimentados en el monoteísmo hebraico. Les resultaba, a los discípulos por supuesto, difícil mantener una creencia que parecía estar en conflicto con su concepto dominante de Yahvé. Y los cristianos primitivos heredaron el prejuicio hebraico contra el concepto de la Trinidad. La primera Trinidad del cristianismo fue proclamada en Antioquía y consistía en Dios, su verbo y su sabiduría. Pablo sabía de la Trinidad del paraíso, del Padre, el Hijo y el Espíritu, pero rara vez lo predicó y rara vez hizo mención de ello, excepto en algunas de sus epístolas a las iglesias que se estaban formando. Epístolas son cartas. Además, así como hicieron los demás apóstoles, Pablo confundió a Jesús, el Hijo Creador del universo local, con la segunda persona de la deidad, el Hijo Eterno del paraíso. El concepto cristiano de la Trinidad, que comenzó a ganar reconocimiento hacia fines del primer siglo después de Cristo, comprendía el Padre Universal, el Hijo Creador de Nevadón y la ministra divina de Salvington, el espíritu materno del universo local y consorte creativa del Hijo Creador, que en la Biblia se conoce como el Espíritu Santo. Desde los tiempos de Jesús no se ha conocido en Urantia la identidad factual de la Trinidad del paraíso, excepto por parte de unos pocos individuos a quienes esto les fue especialmente revelado, hasta su presentación en estas declaraciones revelatorias, o sea, hasta alrededor del año 34. Pero aunque el concepto cristiano de la Trinidad erró, de hecho, era prácticamente verdadero respecto de las interrelaciones espirituales, solo en sus implicaciones filosóficas y consecuencias cosmológicas sufrió desconcierto este concepto. Ha sido difícil para muchos de mente cósmica creer que la segunda persona de la deidad, el segundo miembro de la infinita Trinidad, se hallaba una vez en Urantia, y aunque en espíritu esto es verdad, en la realidad no es un hecho. Los creadores, Micael, incorporan plenamente la divinidad del Hijo Eterno, pero no son la personalidad absoluta. Esto era importante leerlo, estimada Jenny. Gracias. Gracias, Marcelino. Un mensajito de Rosalía Cartagena Sánchez para el señor Marcelino y Adrián. Está en el chat. Y saludos también de Rosalía Cartagena Sánchez para Irma. Y Omar, brevísimamente, por favor, porque estamos requete pasados. Hola, Rosy. Bueno, brevemente, sí. Me parece interesante lo que acaba de leer Marcelino. Tengamos en cuenta que los reveladores resaltan el hecho de Pablo de Tarso porque tuvo una conversión repentina en camino a Damasco. Él tenía un ajustador autoactuante, por si no lo sabían, y sería bueno analizar un poco la vida de Pablo independientemente religiosamente, ver qué escribió, qué hizo él, porque hay unos escritos bien interesantes del hombre
Adicional, hay una carta llamada Carta a la Odisea, que habla mucho de Jesús, pero como Padre Creador. Es muy interesante, que fue quitada de la Biblia y que más o menos en Colosenses 4:16, más o menos, en la Biblia nombra esa carta, que debes leerse y compartir a los hermanos en Colosa. Es interesante y me gustó muchísimo. Así que los invito a que lo lean y conozcan un poco, ya que los reveladores lo resaltan y de lo que sabía este hombre. Un abrazo. Gracias, Omar. Bueno, gracias a todos, queridos hermanos. ¿Quieres decir algo, Alfonso? Alfonso, abre tu micrófono, por favor. Y ya nos vamos. Es que quería meter la pata como siempre. Es que mi papá, yo puedo estar muy a gusto porque así se llama él, Trinidad. ¿Ah, sí? Que están hablando de él. Ah, le arde Se la llama José orejita. Trinidad García. Mira, qué bien. Estaba leyéndolo y dice, qué bueno que están hablando de mí. Era todo. Gracias, como siempre. Alfonso. Gracias, Metiendo la como pata. siempre. Qué bueno. Bueno, hermanitos. No, espérate. Y Mm. nadie te ha dicho que te cortaste el pelo. Bueno. Te cortaste el pelo, nadie se ha fijado que te arreglaste el pelo. Gracias, muy Híjole, amable. hombre, me da cosas que nada más yo. Ay. Bueno. Hermanitos, ¿les parece bien la próxima reunión? No sé, me faltan dos breves secciones cortitas y ¿Lo terminamos? terminamos eso y empezamos en la próxima reunión con el tema de las donaciones o autootorgamientos de Cristian Miguel. ¿Les parece bien? Correcto. Bueno, Acuerdo. entonces, aunque vamos a terminar con las dos parrafitos, los dos ítems que nos faltan, voy a hacer el anuncio de los autootorgamientos para que sea un anuncio más interesante, un truquito. Bueno, Gracias por pasen- tenernos. Estimada Jenny, disculpe, Sí. le pido a todos, de acuerdo a sus corazones, una oración especial por varios hermanos de la comunidad boreantiana, hembras y varones, afectados severamente de salud, tanto en Venezuela como en otros lugares del mundo, y nos unimos en oración para que la triple presencia y su equipo celeste pudiera actuar allí siempre que sea la voluntad del Padre. Gracias, estimada Jenny. Gracias, Sí, Marcelino. hermano, cuenta. Sí, Cuenta conmigo. claro que sí, conmigo también. Gracias, hermano. Gracias a todos. Que tengan buena semana, que pasen lindo y nos vemos el Igualmente, domingo. muchas gracias. Abrazos, que pasen Abrazo, bien. hermanito. Abrazos. Gracias Bye. a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Gracias, Bye. Alelicia, a todos. Gracias. Saludos. Gran abrazo para todos. Gracias a nuestros amigos en Adiós, Nora. Facebook. Abrazos. Es inevitable hablar de Pablo, hermanita. ¿Qué va a hacer? Qué Llevo horror. llevo 3 años pidiendo ese estudio, hermanita. Es que realmente el apóstol Pablo es como un revelador. Sí, el apóstol Pablo tiene cosas súper interesantes. Con to- Pero hicimos un estudio Pero- sobre Pablo, ¿no? No se ha Sí. hecho, pero en cuanto se Hicimos un pueda. estudio sobre Sí, Pablo. hicimos uno. No, ¿Sí? pero no de acuerdo como lo ve Urantia, sino como están las cartas. No Las se cartas. Agarrar una carta y ahí irla desmenuzando y va a ver cómo la puede comparar con Urantia. Pero acá Sino estudiamos que sea Urantia. a través de la Biblia y tomando la concordancia de Urantia, va a ver de lo que se va a sorprender. Bueno, un día vamos a hacer eso, pero por ahora tenemos ya el plan para el domingo que viene y después podemos ver de algo Bueno. que se coordine. ¿Lo podemos con- poner a votación, hermanita? Claro, por supuesto. Jenny, pero se quitó unos cuantos años, ¿no? Se ve más muchacha, Ella es muchacha, hermano. pero se quitó más años, Hay estimada niños Irma. presentes. Es como Irma, pero Irma casi no se deja ver, está como muy arriba No, es que- eso. Ahora es que se ve mi- mejor. Usted es una mi muchacha también, computadora. Irma. Gracias, Marcelino. Sí, Bueno, soy una Gracias, muchacha, Marcelino, porque estás de acuerdo Alfonso. conmigo. hay que ser Pero Se ve justo. más joven, se ve más joven. soy la Sí. muchacha de Se ve que más ya joven. se va acercando a la salida, más joven para llegar a Morosia. Yo le iba a decir que era si era su hermana. De veras que se ve diferente, sí, más joven, ¿verdad, Marcelino? Sí es, No, yo no así soy el es. único.
Bueno, Se puso Completamente crema de para el acuerdo. cabello. Completamente de acuerdo, Alfonso. bueno, hermanitos, después hablamos, Así. más adelante hablamos sobre ese tema de decidir cómo podríamos encarar el estudio de Pablo para que resulte lo mejor posible. ¿Les parece bien? Gracias. Sí, después lo claro. vemos. Thank you. ¿Estás de acuerdo, hermanita? Sí, ¿Lo quiere claro. votar? Yo Sí, sabes claro lo que quiere. soy antipablista. Bueno, No quiere, no Para quiere. mí es como el mejor vendedor del mundo. Le voy a decir a Adrián, vas a ver. Y Adrián lo sabe. Sabe que él y yo en ese aspecto estamos del otro lado, cada quien. bueno, después lo vemos, no se preocupen. Bueno, Está abrazo, bien. cuídense mucho, los queremos Gran mucho, abrazo. cuídense. Bye. Estudiamos Hasta el a próximo Pablo domingo. desde el libro de Urantia, porque Sí, es del lo que libro hacemos Durante. aquí. Sí, señor, perfecto. Muy bien, cuídense, gusto de verlos, gracias por Bye todo. bye, bendiciones. Gracias, hermanita, Chao, bendiciones. Oscar. Nos vemos Héctor. el miércoles. Nos vemos. No, Bye, el bye. miércoles no, pero en fin. Sí, A el Irmita la veo el miércoles miércoles. nos vemos en la tele. Sí, bye bye. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Oscar. Gracias, hermanita. Bye. Bye.